Abrí la puerta de casa esperando encontrar el cálido caos de un día festivo en familia, pero solo hallé el eco de mis propios pasos. La cafetera en la encimera estaba fría, con un cerco de café rancio manchando el fregadero, y el aire mantenía ese silencio metálico y ligero que siempre sigue a una discusión. En el porche, mi suegro estaba sentado en su mecedora de mimbre, con la barbilla pegada al pecho y una zapatilla medio caída del talón. Un papel doblado descansaba bajo un imán en la nevera, con frases cortantes que pretendían sonar casuales, pero que cayeron como una piedra en mi estómago. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera, siguiendo con el dedo el borde irregular donde había sido arrancado de una libreta. Las palabras anunciaban un viaje para divertirse, mencionaban una vieja llama y me asignaban una tarea como si fuera una enfermera sacada de turno. Me ardían los ojos, no por lágrimas, sino por la repentina comprensión de lo que los próximos días exigirían de mí. Doblé el papel hasta que cupiera en mi palma, tan pequeño que casi podía ignorarse. Al salir al porche, mi suegro abrió un ojo como si despertara de un ensayo más que de una siesta. No vi confusión en su mirada, sino evaluación, la mirada firme de un hombre que había pasado toda una vida leyendo el clima y a las personas con la misma atención. Sin hablar, llegamos a un acuerdo. Traje una manta, levanté sus pies sobre un taburete y le llevé un vaso de agua. La casa, vaciada de todos los demás, se sentía repentinamente honesta. Podía oír las tablas del porche asentarse, el suspiro de la máquina de hielo, mi propia respiración ralentizándose hasta convertirse en algo deliberado. Don Manuel, a sus 78 años, había sido profesor de matemáticas en Sevilla antes de jubilarse y mudarse con nosotros a Madrid cuando comenzaron sus problemas de salud. Su hijo, mi marido Carlos, siempre había hablado de él con una mezcla de respeto y distancia. Ahora entendía por qué. La nota en la nevera revelaba más sobre Carlos de lo que él hubiera admitido jamás. Me fui con Lucía a Ibiza. Necesitaba espacio. Papá necesita sus medicinas a las 8, 14 y 20 horas. Volveré cuando aclare mis ideas. No me llames. El apartamento en el tercer piso del edificio en Chamberí, que había sido nuestro hogar durante los últimos 5 años, ahora parecía un espacio ajeno. Las fotografías en las paredes, nosotros en Toledo, en nuestra boda en los jardines del Alcázar, con su padre en Navidad, ahora mostraban momentos que parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. La tarde cayó lentamente sobre Madrid. Desde la ventana podía ver el parque donde solíamos pasear los domingos. Las luces de los bares comenzaban a encenderse en la calle Ponzano. Pronto sería la hora de las tapas, ese momento sagrado que Carlos nunca se perdía. Ahora estaba en Ibiza, con una mujer llamada Lucía, mientras yo calculaba dosis de medicamentos. Manuel tosió ligeramente, trayéndome de vuelta al presente. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo, pero mucho más sabios, me estudiaron con calma. No es la primera vez, dijo finalmente, con la voz gastada por años de cigarrillos ducados antes de que el médico se los prohibiera. Carlos siempre ha sido así. Su madre, que en paz descanse, le consentía demasiado. Me senté en el sillón frente a él, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? No era mi lugar, respondió, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Cada matrimonio tiene sus propios secretos, sus propias batallas. Pensé que quizás contigo sería diferente. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del otro lado de la calle. La luz dorada del atardecer madrileño, ese momento que los pintores siempre han intentado capturar, se filtraba por las persianas a medio bajar, creando patrones en el suelo de parqué. ¿Quieres que prepare algo de cena?, pregunté, aunque ninguno de los dos teníamos hambre. Manuel negó con la cabeza. Un poco de gazpacho de ayer, quizás, y después me ayudas con las pastillas. Fui a la cocina, agradecida por tener algo que hacer. El gazpacho en la nevera
ese que había preparado el día anterior cuando aún creía que cenaríamos los tres juntos, ahora parecía un recordatorio de una normalidad que se había evaporado. Serví 2 cuencos y añadí los dados de pepino y pimiento que Manuel prefería. En el mueble del salón, junto a los álbumes familiares y los libros de García Márquez que Carlos nunca había leído, encontré la caja de medicamentos. Había pastillas para la presión, para el colesterol, para la diabetes. Comprobé las dosis y preparé el pastillero semanal que Carmen, la señora que venía a limpiar 3 veces por semana, solía organizar. Ahora esa tarea era mía. Cenamos en silencio, con la radio de fondo sintonizada en la SER, donde debatían sobre la última crisis política. A Manuel siempre le había interesado la política, aunque últimamente decía que todos los partidos le decepcionaban por igual. El gazpacho estaba bueno, fresco y reconfortante como solo puede serlo en un caluroso verano español. «Ana», dijo mi suegro cuando terminamos, «no tienes que quedarte si no quieres. Puedo llamar a mi hermana en Valencia». Su oferta me sorprendió. Tía Consuelo, la única hermana viva de Manuel, tenía casi su misma edad y sus propios achaques. Ambos lo sabíamos. «No, Manuel. Me quedaré. Esto no es tu culpa». Asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «Mañana podemos revisar mis papeles. Hay cosas que deberías saber». Recogí los cuencos y los llevé al fregadero. A través de la ventana de la cocina, las luces de Madrid brillaban en la noche que comenzaba. En algún lugar de Ibiza, Carlos estaría ahora con Lucía, quizás en una terraza frente al mar, quizás bailando, quizás ya arrepintiéndose. O quizás no. Me di cuenta de que, en ese momento, realmente no me importaba. Esa noche dormí en el sofá, no por miedo, sino por el deseo de estar cerca si Manuel necesitaba algo. El apartamento, sin Carlos, parecía respirar de manera diferente. La nota en la nevera había reducido mi matrimonio a una tarea. El tranquilo trabajo de cuidar a su padre comenzaba a restaurar mi sentido de mí misma. La primera mañana se convirtió en una lista. Revisé frascos de pastillas, sacudí el organizador para escuchar el traqueteo de dosis olvidadas y anoté su horario en un bloc amarillo. Desayuno a las 8, presión arterial a las 9, paseo corto después de las 10, descanso antes del mediodía. En un armario encontré líquidos espesantes, un tensiómetro con el tubo agrietado y un informe médico desactualizado que aún olía a tinta desinfectante. Su andar era cuidadoso pero cooperativo, y su orgullo, aunque intacto, cedía cuando la seguridad lo exigía. Aprendí dónde se ondulaban las alfombras y qué barrote de la barandilla giraba en la mano. Las comidas adquirieron un ritmo. Cociné arroz hasta que se adhería suavemente al tenedor. Ablandé zanahorias en caldo y añadí pollo desmenuzado que pudiera masticar sin temor. Manuel comía despacio, haciendo pausas más para pensar que para tragar, y asentía cada vez que colocaba un vaso a su alcance. Entre tareas, me observaba como un capataz observa a un nuevo empleado. Con justicia, sin indulgencia, atento a si devolvía las herramientas a su lugar. Al atardecer, el apartamento se sentía rehabitado. Abrí ventanas para eliminar el aire viciado y limpié la mesa del balcón de los círculos de polen. Manuel señaló, con un movimiento de su barbilla, la vieja radio, y sintonicé una emisora que tocaba canciones de sus años de trabajo. La música envolvía las habitaciones sin invadirlas. Mi Isabel solía poner esta emisora mientras corregía exámenes, comentó durante la sobremesa, mientras el locutor anunciaba un bolero de Machín. Isabel, su esposa fallecida hacía ya 7 años, había sido también profesora. Se conocía todas las letras. En el barrio, la vida seguía su curso. Desde nuestro tercer piso podía ver a la señora Remedios regando sus geranios en el balcón de enfrente, al kiosquero Paco bajando la persiana metálica, y a los jóvenes reuniéndose en la esquina antes de partir hacia algún bar. Madrid nunca duerme del todo, y su rumor constante resultaba extrañamente reconfortante. Por la tarde,
Bajé a la farmacia de la esquina. Tomás, el farmacéutico que conocía a todos los vecinos por nombre y dolencia, me saludó con familiaridad. ¿Cómo está don Manuel? ¿Y Carlos? Preguntó mientras buscaba las pastillas para la tensión. Don Manuel, aguantando. Carlos está de viaje, respondí, evitando detalles. Tomás asintió con esa discreción madrileña, que no pregunta, pero lo entiende todo. Me entregó la medicación y añadió un paquete de pastillas para dormir. Por si las necesita, dijo con una sonrisa cómplice. A veces los viajes de los maridos pueden causar insomnio. Regresé al apartamento con las medicinas y algunas provisiones del Mercadona. Manuel estaba exactamente donde lo había dejado, pero había sacado un álbum de fotos antiguo que ahora descansaba abierto sobre sus rodillas. Mira, dijo señalando una fotografía amarillenta. Este era Carlos con 5 años, en Cádiz. Ya entonces tenía ese gesto, ¿ves? Como si siempre estuviera pensando en otra cosa, en otro lugar. La fotografía mostraba a un niño de rostro redondo y ojos grandes, mirando al horizonte en vez de a la cámara. Junto a él, un Manuel mucho más joven y una mujer de sonrisa amplia que debía ser Isabel. Se parece a su madre, observé. En lo físico sí, pero el carácter. Manuel cerró el álbum con cuidado. Isabel tenía los pies en la tierra. Carlos siempre ha vivido en las nubes. Busca constantemente algo que no sabe definir. Lo ha hecho desde niño. Preparé la cena mientras escuchábamos el telediario. La política, el fútbol, el tiempo. La normalidad del mundo exterior contrastaba con el terremoto de nuestra vida doméstica. Manuel comió bien, aunque dejó la mitad del filete de merluza que le había preparado. Mañana haremos garbanzos, prometí, recordando que eran su plato favorito. Con chorizo de Segovia, añadió él, con un brillo en los ojos que no había visto desde mi llegada. Después de cenar, establecimos una nueva rutina. Salimos al balcón a tomar el fresco, como hacen tantos madrileños en las noches de verano. Abajo, en la placita, las terrazas estaban llenas de gente riendo y conversando. La vida continuaba, ajena a nuestro pequeño drama. Manuel fumaba un cigarrillo a escondidas, su único vicio que le permitía a pesar de las advertencias médicas. No le digas al doctor Sánchez, murmuró, disfrutando cada calada como si fuera la última. Solo si prometes que será uno al día, no más, negocié, sintiendo que esa pequeña rebeldía era importante para su dignidad. Asintió, satisfecho con el trato. En ese momento, con las luces de Madrid desplegadas ante nosotros, sentí que algo comenzaba a formarse entre ambos, un entendimiento que iba más allá de nuestra situación compartida. El segundo día trajo consigo nuevas rutinas. Manuel insistió en afeitarse solo, aunque le temblaban las manos. Lo supervisé discretamente, lista para intervenir si era necesario. Después del desayuno, pan tostado, aceite de oliva, tomate rallado y café con leche, insistió en dar un paseo por el barrio. Bajamos despacio las escaleras, rechazando el ascensor que a menudo se averiaba. En la calle, el calor de julio nos golpeó como una manta pesada, pero Manuel parecía revitalizarse con el aire de la mañana. Caminamos hasta la plaza de Olavide, donde los vendedores montaban sus puestos para el mercadillo semanal. «Compra tomates», me indicó, deteniéndose ante un puesto. «Esa señora trae los mejores, de su huerta en Aranjuez». La vendedora, una mujer de brazos fuertes y piel curtida por el sol, saludó a Manuel como a un viejo amigo. «Don Manuel, ¿dónde se había metido? Hace semanas que no le veo». «Achaques, dolores, achaques. Pero esta chica me cuida bien», respondió señalándome. Compré tomates, pimientos, cebollas tiernas y unas berenjenas que Dolores me aseguró eran mejores que las del supermercado. Manuel saludó a varios vecinos más, presentándome a cada uno como mi nuera, Ana, profesora como yo. Sentí un extraño orgullo al ver cómo me integraba en su mundo.
De regreso al apartamento, Manuel estaba cansado pero satisfecho. Mañana hasta la biblioteca, propuso, mientras le ayudaba a sentarse en su sillón. La mañana avanzó entre tareas domésticas y pequeñas conversaciones. Le leí el periódico mientras tomaba su medicación, deteniéndome en las noticias que le interesaban y saltándome las que le aburrían. Descubrí que le gustaba la política internacional, pero detestaba los deportes, excepto el ajedrez, que consideraba el único deporte digno de ese nombre. Carmen, la asistenta, llegó a media mañana. Su sorpresa al verme fue evidente. ¿Y el señor Carlos?, preguntó mientras se ponía el delantal. ¿De viaje?, respondí con la misma evasiva que había usado en la farmacia. Carmen, con la sabiduría de quien ha trabajado en casas ajenas durante décadas, no hizo más preguntas. Se limitó a murmurar hombres con un tono que contenía toda una filosofía de vida, y se puso a limpiar con más energía de la habitual. Mientras ella se ocupaba del apartamento, Manuel y yo nos sentamos en la cocina a revisar algunos papeles. Extrajo de un cajón una libreta de ahorro, varias facturas y un sobre con documentos médicos. «Deberías saber dónde están las cosas», dijo colocándose las gafas. «Por si acaso». Durante la siguiente hora, me explicó meticulosamente el sistema que había desarrollado para organizar sus asuntos. Tenía todo documentado: gastos médicos, pensión, incluso los pagos al fontanero que había arreglado la bañera el año anterior. Para un hombre de su generación, que había vivido la posguerra y la dictadura, el control era una forma de seguridad. «Carlos nunca se ha interesado por estas cosas», comentó, cerrando una carpeta con recetas médicas. «Dice que le dan dolor de cabeza». «A mí no», respondí, organizando los papeles como me había indicado. Manuel sonrió por primera vez desde mi llegada. Una sonrisa cansada pero genuina. «Lo sé. Por eso estoy tranquilo contigo». Esa noche, después de la cena, recibí el primer mensaje de Carlos. Un escueto texto que decía: «¿Cómo está papá?». Ni una palabra sobre nosotros, sobre su partida, sobre cuándo volvería. Respondí con la misma brevedad: «Estable, tomando su medicación». «No te preocupes». No hubo respuesta. Manuel, desde su habitación, me llamó para darme las buenas noches. Había insistido en que yo usara la cama de matrimonio mientras él ocupaba su cuarto. El apartamento se sentía cada vez más como un espacio nuestro, donde las reglas las establecíamos nosotros. La ausencia de Carlos, que al principio había sido un vacío doloroso, comenzaba a transformarse en algo diferente, un espacio para nuevas posibilidades. En la mañana del tercer día, Manuel me indicó que mirara en el armario del pasillo, donde una caja de plástico descansaba bajo una manta doblada. Dentro encontré declaraciones de impuestos, manuales de electrodomésticos y un cuaderno lleno de caligrafía pulcra y cuadrada. Había registrado reparaciones del hogar, llamadas al seguro y el kilometraje de cada visita a la clínica. Había un espacio en blanco bajo contingencias, como si hubiera anticipado la necesidad de escribir algo y decidido esperar al testigo adecuado. Coloqué mi propio blog junto a su cuaderno e imité sus columnas: fechas, horas, tareas, costos. Mientras reunía recibos del cajón de trastos, comenzaron a emerger patrones. Cargos que se repetían a horas extrañas, retiros de nuestra cuenta conjunta, etiquetados con descripciones despreocupadas que no coincidían con el calendario. Había retenciones de hotel que no pertenecían a viajes de negocios, viajes en Cabify que comenzaban cerca de casa y terminaban a 1 hora de distancia, y transferencias programadas para liquidarse mientras yo estaba trabajando. La revelación llegó sin dramatismo, como una marea revela rocas que siempre ha sabido que están ahí. Rodeé con un círculo algunos números, luego dejé el bolígrafo porque mis manos habían comenzado a temblar. «¿Encontraste algo, verdad?», preguntó Manuel desde el umbral. No parecía sorprendido. «Carlos ha estado gastando dinero en cosas que no entiendo», respondí, intentando mantener la voz estable. El anciano se acercó despacio y se sentó frente a mí. «Déjame ver».
Le mostré los extractos bancarios de los últimos 3 meses. Las transferencias a una cuenta que no reconocía, siempre en las mismas fechas. Los cargos en restaurantes caros en días que Carlos supuestamente trabajaba hasta tarde. Las compras en joyerías que nunca habían llegado a mis manos. Lucía, murmuró Manuel, señalando un cargo recurrente en una floristería de Chueca. No es la primera vez que Carlos menciona ese nombre. Sentí un nudo en la garganta. No era tanto la infidelidad lo que dolía. En el fondo, quizás ya lo sospechaba. Sino el engaño sistemático, la elaborada red de mentiras. ¿Cuánto tiempo crees? Comencé a preguntar, pero no pude terminar. Más del que imaginas, respondió Manuel, quitándose las gafas para limpiarlas meticulosamente con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Carlos es mi hijo, y lo quiero, pero nunca ha sabido valorar lo que tiene. Su madre lo consentía demasiado. Me levanté y me acerqué a la ventana. En la plaza, la vida continuaba. Niños jugando, ancianos en los bancos, parejas paseando. Vidas normales, sin secretos guardados en extractos bancarios. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunté, más a mí misma que a Manuel. Eso depende de ti, respondió con calma. Pero primero, tenemos que hablar con el banco. Esa tarde, mientras Manuel descansaba, llamé al banco y solicité acceso completo a todas nuestras cuentas. Como éramos cotitulares, no hubo problemas. Lo que descubrí me dejó helada. Carlos había vaciado sistemáticamente nuestra cuenta de ahorros durante meses. El dinero que habíamos guardado para reformar la cocina, para unas posibles vacaciones en Nueva York, para emergencias, todo se había esfumado en pequeñas cantidades, lo suficientemente discretas para no levantar sospechas inmediatas. Cuando regresé al salón, Manuel estaba despierto, mirando un programa de televisión sin realmente verlo. Tenías razón, le dije, mostrándole los nuevos documentos. Ha sido sistemático. Manuel asintió con tristeza. Isabel también pasó por esto. Nunca te lo contamos, pero Carlos casi arruina a su madre antes de que yo interviniera. Prometió cambiar. Me senté junto a él, intentando procesar esta nueva información. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que nos casáramos? Pensé que había cambiado. Contigo parecía diferente, más maduro, y luego enfermé y no quería quedarme solo. Su honestidad me desarmó. Este hombre, que parecía tan fuerte a pesar de su fragilidad física, había callado para protegerse, igual que yo había ignorado señales para mantener mi matrimonio a flote. Pasamos el resto de la tarde reorganizando papeles, creando un nuevo sistema de archivo que reflejara nuestra situación actual. Manuel insistió en que abriéramos una cuenta nueva, solo a mi nombre, para guardar parte de mi sueldo. No puedes confiar en él para el dinero, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Lo sé, porque es mi hijo. A las 7, recibí otro mensaje de Carlos. ¿Cómo estás? 3 palabras que parecían casi obscenas después de lo que había descubierto. No respondí. Esa noche cenamos temprano. Una tortilla de patatas que preparé siguiendo las instrucciones precisas de Manuel. Las patatas cortadas finas, no en cubos, y 5 minutos exactos de reposo después de cuajarla. La normalidad de la cocina, el ritual de batir huevos y vigilar el aceite, me proporcionó un extraño consuelo. Mañana iré al instituto a hablar con el director, anuncié mientras recogíamos la mesa. Necesito organizar mis clases para el próximo curso. Como profesora de literatura en un instituto público de Madrid, tenía cierta flexibilidad durante el verano, pero septiembre se acercaba inexorablemente. Manuel pareció complacido con mi decisión. Bien, la vida continúa, dijo, y en su tono había algo más que una simple constatación. Había aprobación. Después de acostar a Manuel, me senté en el balcón con una copa de vino y mi teléfono. Las redes sociales de Carlos estaban inactivas desde hacía días, pero las de Lucía,
Una vez que la encontré, no fue difícil, mostraban fotos de Ibiza, playas, fiestas, atardeceres. En ninguna aparecía Carlos, pero los lugares coincidían con los cargos de su tarjeta. Tomé una decisión. Entré en su despacho, ese espacio que siempre había respetado como suyo, y encendí su ordenador. La contraseña fue fácil. La fecha de su cumpleaños, la misma que usaba para todo. En su correo electrónico encontré lo que buscaba. Conversaciones con Lucía que se remontaban a más de un año. Planes, promesas, quejas sobre mí, sobre su padre, sobre la carga que suponía cuidarlo. Correos de agencias inmobiliarias en Valencia, donde aparentemente planeaban mudarse. Mensajes de su jefe advirtiéndole sobre sus continuas ausencias. Y, lo más doloroso, un borrador de correo dirigido a mí que nunca había enviado, donde me explicaba que necesitaba libertad y me pedía el divorcio. Apagué el ordenador sintiéndome extrañamente tranquila. La verdad, por dura que fuera, siempre es preferible a la incertidumbre. Ahora podía planificar, tomar decisiones basadas en hechos, no en esperanzas o temores. A la mañana siguiente, Manuel me esperaba en la cocina cuando bajé, ya vestido y afeitado. «He preparado café», anunció con cierto orgullo. «No tan bueno como el tuyo, pero bebible». El gesto me conmovió. Este hombre, a quien habían tratado como una carga, me estaba mostrando apoyo a su manera. «Gracias, Manuel. Hoy tenemos mucho que hacer». Desayunamos mientras le contaba mis descubrimientos de la noche anterior. No parecía sorprendido. «Carlos nunca ha sabido enfrentar los problemas», comentó, untando mermelada en una tostada. «Siempre busca la salida fácil». «Pues esta vez no la tendrá», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. «Voy a llamar a un abogado». Manuel asintió, satisfecho. «Conozco a uno bueno. Jaime Sáenz. Nos ayudó cuando tuvimos que reclamar al seguro por la inundación del año pasado». Después del desayuno, mientras Manuel leía el periódico, llamé a Jaime Sáenz. Su secretaria me dio cita para la tarde siguiente. Luego contacté con Elena, mi mejor amiga y compañera en el instituto. «¿Carlos hizo qué?», exclamó cuando le conté lo esencial. «Siempre me pareció un cretino, pero esto... ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Necesitas algo?» «Estoy bien», le aseguré. «De verdad. Pero necesito que me cubras en la reunión de departamento de mañana». «Hecho. Y Ana, si necesitas un lugar donde quedarte, mi sofá es tuyo». «Gracias, pero no voy a irme a ninguna parte. Esta es mi casa también, y Manuel me necesita». Al colgar, me di cuenta de que era cierto. En apenas 3 días, mi relación con mi suegro se había transformado. Ya no era una obligación impuesta por una nota cruel, sino una elección. Y, por extraño que pareciera, esa elección me daba fuerza. Por la tarde Manuel y yo fuimos al banco. El director nos recibió personalmente cuando supo que se trataba del profesor Herrera, tan respetado en el barrio. Congelamos la cuenta conjunta, abrimos una nueva a mi nombre y establecimos un sistema de alertas para cualquier movimiento sospechoso. «Es una situación complicada», explicó Manuel al banquero, con esa dignidad tan suya. «Mi hijo está pasando por un momento difícil y queremos proteger nuestros recursos». El eufemismo me hizo sonreír. Manuel, a su manera formal y anticuada, era un maestro de la diplomacia. De vuelta a casa, nos detuvimos en la plaza para tomar un helado. El calor de julio era intenso, y Manuel insistió en que nos sentáramos bajo los árboles como los turistas. Mientras observábamos a los niños jugar en los columpios, sentí que algo se asentaba en mí. Una resolución tranquila, una certeza. «¿Sabes, Manuel? Creo que vamos a estar bien». El anciano sonrió, con ese gesto que hacía que sus ojos casi desaparecieran entre arrugas. «Por supuesto que sí, Ana. Somos más fuertes de lo que Carlos cree». El helado se derretía en nuestros cucuruchos, dulce y efímero como ciertas certezas que había dado por sentadas.
Pero allí, bajo los plátanos de la plaza de Olavide, con el rumor de Madrid a nuestro alrededor, encontré una nueva clase de seguridad, no basada en promesas o en votos matrimoniales, sino en decisiones conscientes, en la verdad por dura que fuera, y en la inesperada complicidad con este hombre que había pasado de ser el padre de mi marido a simplemente Manuel, mi aliado en esta extraña batalla. El cuarto día comenzó con lluvia golpeando los cristales del balcón y terminó con pasos en el felpudo. Carlos entró sin ceremonia, cargando el olor rancio de los aeropuertos y un pánico que no podía disimular. Sus palabras salieron en fragmentos. Disculpas, explicaciones, complicaciones con bloqueos de tarjetas y una compañera que no había permanecido fiel a la fantasía. Quería un reinicio que parecía menos arrepentimiento y más desesperación. Pidió calma, una oportunidad para recuperar el aliento, que todo el desastre se metiera en la siguiente colada y se olvidara. Estaba en la cocina, junto a la encimera, con el cuaderno abierto y las facturas desplegadas como el historial de un paciente. Manuel miró desde su hijo hasta las columnas de tinta y viceversa. La habitación mantenía ese tipo de silencio que clarifica la posición de todos. El agotamiento embotaba los bordes de mi enfado. La precisión los afilaba de nuevo. No me interesaba el castigo. Me interesaba el orden. Giré las páginas para que los números quedaran frente a él y esperé hasta que viera exactamente lo que yo había visto. «Ana, por favor», comenzó Carlos, pasándose la mano por el pelo con ese gesto que una vez me había parecido encantador. «No es lo que parece». «¿No?» Señalé los extractos del banco. «¿Y qué es exactamente? ¿Una serie de errores tipográficos? ¿Alguien suplantando tu identidad para gastar nuestros ahorros en hoteles y restaurantes caros?» Carlos miró a su padre, buscando apoyo. Manuel permaneció impasible, observando la escena con la serenidad de quien ha visto esta película antes y conoce el final. «Lucía era... es una compañera de trabajo», intentó explicar Carlos. «Las cosas se complicaron, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Fue un error, un momento de debilidad». «¿Un momento?» Levanté una carpeta llena de recibos. «Esto no es un momento, Carlos. Son meses, casi un año según tus correos». Su rostro palideció. «¿Has leído mis correos? ¿Has vaciado nuestra cuenta de ahorros?», contraataqué, manteniendo la voz baja por respeto a los vecinos y a Manuel, no por consideración hacia él. Carlos se dejó caer en una silla, repentinamente derrotado. La postura arrogante con la que había entrado se desmoronó como un castillo de naipes. «Todo se descontroló», murmuró, mirando el suelo. Lucía quería más de lo que podía darle. El apartamento en Valencia, los viajes. Y luego papá enfermó y tú estabas siempre cansada, preocupada. Necesitaba escapar. «Mientras yo cuidaba de tu padre», completé la frase que él no se atrevía a decir. Manuel carraspeó, recordándonos su presencia. «No soy una carga, hijo. Nunca lo he sido. Tú elegiste que viniera a vivir aquí cuando me diagnosticaron. Yo habría preferido quedarme en mi piso de lavapiés». La verdad en sus palabras cayó como una losa. Carlos había insistido en que su padre se mudara con nosotros 3 años atrás. Yo había estado de acuerdo, por supuesto, pero la iniciativa había sido suya. Ahora entendía por qué. ¿Culpabilidad preventiva, quizás? ¿O una manera de justificar sus futuras ausencias? «¿Y ahora qué?», preguntó Carlos, mirándome con esos ojos que una vez me habían parecido sinceros. «¿Me vas a echar? ¿Divorcio?». No había dramatismo en su tono, solo cansancio y una extraña resignación, como si ya conociera la respuesta. «Ahora», respondí con una calma que me sorprendió, «vamos a hablar del horario de medicación de tu padre, de las sesiones de fisioterapia, del coste de los suministros y del saldo que vamos a proteger primero. No voy a gritar. No voy a recordarte la humillación de una nota dejada en un día festivo. Cuando pidas perdón, escucharé la petición que hay debajo, alivio de las consecuencias.
Coloqué un bolígrafo sobre la mesa. La lluvia amainó. La respiración de Manuel se estabilizó en una calma que se sentía como consentimiento para lo que tenía que venir a continuación. Ana, yo... Carlos se interrumpió, buscando palabras que no encontraba. ¿Tú qué? Pregunté, sin agresividad, genuinamente curiosa por lo que creía que podía decir para arreglar lo que había roto. Te quiero, dijo finalmente, como si esas dos palabras pudieran borrar todo lo demás. Puede que sí, concedí. A tu manera, pero no me respetas. Y sin respeto, el amor es solo una excusa conveniente. Manuel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Voy a mi habitación. Esto es entre vosotros dos. No, quédate, le pedí. Esto nos afecta a los tres. El anciano asintió y volvió a sentarse. Carlos parecía cada vez más incómodo, atrapado entre su padre y su esposa, sin el escape fácil que había esperado encontrar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la rendición y el resentimiento. Quiero que seas honesto, para variar, respondí, abriendo una nueva página en el cuaderno. Empecemos por cuánto debes exactamente y a quién. Durante la siguiente hora, desentrañamos la telaraña financiera que Carlos había tejido. Deudas con amigos que yo ni siquiera sabía que existían. Un préstamo personal que había ocultado. Facturas sin pagar de la tarjeta que usaba para sus gastos de empresa. ¿Y Lucía?, pregunté finalmente, cuando el silencio se hizo demasiado pesado. ¿Dónde está ahora? Carlos se encogió de hombros. Se fue con un italiano que conoció en Ibiza. Al parecer, tenía un yate. La ironía de la situación me provocó una risa amarga. Así que te dejó tirado cuando se le presentó una mejor oferta. Qué apropiado. Manuel, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, intervino finalmente. Carlos, siempre has buscado atajos. Desde pequeño. Recuerdo cuando copiabas los deberes en vez de hacerlos, o cuando inventabas excusas para no ir a clase. Pero ya no eres un niño. Tienes 40 años. Es hora de enfrentar las consecuencias. Nunca había oído a Manuel hablar así a su hijo. Su tono no era de reproche, sino de cansancio, como quien ha repetido la misma lección demasiadas veces. Carlos se pasó las manos por la cara, en un gesto que lo hacía parecer repentinamente envejecido. Lo sé, papá, lo sé. ¿Lo sabes?, preguntó Manuel. Entonces demuéstralo. Ana merece más que palabras vacías. Un silencio pesado llenó la cocina. El tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas de la madre de Carlos, marcaba segundos que parecían más largos de lo normal. Necesito tiempo, dijo finalmente Carlos. Tiempo es lo que has tenido, respondí. Ahora necesitamos acciones. Le entregué una hoja de papel donde había anotado mis condiciones. Contribución económica fija, participación en el cuidado de Manuel, transparencia total en las finanzas, terapia de pareja. Esto no es negociable, añadí. Es el punto de partida. Si no puedes comprometerte, hay una habitación libre en casa de mi hermana en Vallecas. Puedes quedarte allí mientras buscas algo permanente. La determinación en mi voz pareció sorprenderlo. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, el drama que permitiría una reconciliación emotiva. En cambio, encontró una mujer tranquila que había hecho los cálculos y tomado decisiones prácticas. ¿Cuándo decidiste todo? ¿Esto?, preguntó hojeando la lista. Mientras tú estabas en Ibiza, yo estaba aquí, cuidando de tu padre y descubriendo la verdad sobre nuestro matrimonio. Tuve mucho tiempo para pensar. Manuel asintió con aprobación. Carlos miró la lista de nuevo, luego a su padre, finalmente a mí. De acuerdo, dijo con voz apenas audible. ¿De acuerdo qué?, insistí. Acepto tus condiciones, todas ellas, y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No sentí el alivio que quizás debería haber experimentado. Solo un cansancio profundo y la certeza de que el camino sería largo. Bien, dije, recogiendo los papeles.
Empezaremos mañana. Ahora, si me disculpáis, necesito dormir. Ha sido un día muy largo. Me levanté, besé a Manuel en la frente y me dirigí a la habitación que había compartido con Carlos, cerrando la puerta tras de mí. A través de la madera pude escuchar el murmullo de una conversación entre padre e hijo, pero no me importó lo suficiente para intentar entender las palabras. En la soledad de la habitación, por primera vez en días, me permití llorar, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido realmente. Comenzamos con el banco. Trasladé los pagos automáticos fuera de la cuenta conjunta y configuré alertas que iluminarían mi teléfono ante cualquier retiro por encima de un umbral modesto. Carlos firmó un acuerdo temporal para contribuir con una cantidad fija semanalmente a los gastos del hogar y al costo del cuidado de Manuel, y pausamos las tarjetas discrecionales que se habían convertido en puertas giratorias de dinero. Imprimí un presupuesto y lo pegué dentro de la despensa donde no podíamos ignorarlo. La visibilidad no pretendía avergonzar, pretendía mantener las matemáticas honestas. La sucursal del Santander en la esquina de nuestra calle se convirtió en mi primera parada cada mañana durante una semana. Patricia, la directora de la oficina, una mujer de unos 50 años con gafas de montura roja y una eficiencia envidiable, me ayudó a desenredar el desastre financiero que Carlos había creado. «Es más común de lo que crees», me dijo un día, mientras esperábamos que el sistema procesara una transferencia. «Muchas parejas mantienen secretos financieros. La diferencia es que tú has decidido enfrentarlos». Su comentario me hizo reflexionar. ¿Cuántas otras mujeres estarían en mi situación, descubriendo engaños no solo emocionales, sino también económicos? ¿Cuántas elegirían mirar hacia otro lado por miedo o comodidad? En casa, las rutinas también cambiaron. Carlos asumió el turno de la mañana con su padre los días que yo trabajaba hasta tarde, cronometrando los paseos y los ejercicios y anotando los números en los márgenes como yo lo había hecho. Preparaba cenas sencillas, siguiendo mis instrucciones, y dejaba el teléfono a un lado durante las comidas. Programamos terapia, individual y conjunta, y él se presentó porque la alternativa era mudarse. Mis términos eran simples: transparencia, participación y no más viajes sorpresa reinventados como obligaciones para que yo las absorbiera. La exigencia no era heroica, era supervivencia. «No estoy acostumbrado a esto», confesó Carlos la tercera noche, mientras fregaba los platos después de la cena. «A ser responsable». No había sarcasmo en su voz, solo una extraña mezcla de vergüenza y descubrimiento, como un adolescente que finalmente comprende que sus acciones tienen consecuencias. «Lo sé», respondí, secando un vaso. «Por eso estamos aquí». La primera sesión de terapia fue incómoda. La psicóloga, la doctora Vega, tenía una consulta luminosa cerca de Plaza España. Nos sentamos en sillones enfrentados mientras ella tomaba notas en una libreta pequeña. «¿Qué esperáis conseguir con la terapia?», preguntó después de las presentaciones. Carlos miró al suelo, luego a mí, finalmente a la terapeuta. «Quiero recuperar la confianza de Ana». «¿Y tú, Ana?». Reflexioné un momento. «Quiero claridad. Saber si hay algo que salvar o si debemos separar nuestros caminos de la forma menos dolorosa posible». La doctora Vega asintió sin juzgar. «Honestidad. Buen punto de partida». Durante las siguientes semanas, nuestras vidas adquirieron una nueva estructura. Carlos retomó su trabajo en la consultora, pero ahora me enviaba su horario cada mañana y me llamaba si iba a retrasarse. Manuel, cuya salud había mejorado notablemente con la rutina y la atención constante, actuaba como un silencioso árbitro en nuestro matrimonio en reconstrucción. «Nunca le di buenos ejemplos a Carlos sobre cómo tratar a una mujer», me confesó Manuel una tarde mientras caminábamos por el retiro. Isabel lo consentía, y yo estaba siempre ocupado con mis clases, mis publicaciones, mis conferencias. Quizás si hubiera sido más presente. «No te culpes», le interrumpí. «Carlos es un adulto. Sus decisiones son suyas». El anciano suspiró.
Todos somos producto de nuestra crianza, Ana. Y de nuestras decisiones, por supuesto. Pero el molde inicial, ese lo creamos Isabel y yo. Era extraño ver a este hombre, siempre tan seguro, cuestionarse su papel como padre. Me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación en apenas un mes. Ya no era mi suegro, una figura periférica en mi matrimonio. Era Manuel, un aliado, un amigo, alguien cuya sabiduría valoraba. En casa, Carlos se esforzaba visiblemente. Pagaba su parte puntualmente, asistía a la terapia sin quejas, y había empezado a hablar de futuro otra vez, aunque con una cautela nueva en su voz. A veces, cuando pensaba que no le veía, notaba cómo me miraba, con una mezcla de arrepentimiento y asombro, como si no terminara de creer que siguiera allí. Una noche, después de que Manuel se hubiera retirado, Carlos se sentó a mi lado en el sofá mientras revisaba exámenes. He estado pensando, comenzó con tono vacilante. Quizás podríamos irnos de vacaciones en Navidad. Los tres. A Granada, tal vez. A papá siempre le ha gustado la Alhambra. Lo miré, sorprendida no por la propuesta, sino por la inclusión de Manuel en los planes. Antes, Carlos siempre había sugerido escapadas solo para nosotros, como si su padre fuera un impedimento para nuestra felicidad. Podemos considerarlo, respondí, sin comprometer nada. Dependerá de cómo estén las cosas entonces. Carlos asintió, aceptando la incertidumbre como parte del nuevo contrato entre nosotros. No había garantías, solo posibilidades condicionadas a su comportamiento. El otoño trajo nuevos desafíos. El curso escolar comenzó, y mis días se llenaron de clases, reuniones y papeles. Carlos recibió un proyecto importante que requería viajes ocasionales, una prueba para nuestra frágil confianza reconstruida. Manuel tuvo un pequeño resfriado que nos asustó más de lo necesario, recordándonos su vulnerabilidad. Establecimos protocolos para cada situación. Carlos me enviaba su itinerario detallado cuando viajaba y me llamaba cada noche. Yo mantenía una lista de medicamentos y síntomas cuando Manuel enfermaba, compartida en la nube para que todos tuviéramos acceso. La comunicación, antes tan casual y llena de omisiones, se volvió precisa, casi clínica en su exactitud. Es extraño, comentó Elena, mi amiga del instituto, durante un café. Hablas de tu matrimonio como si fuera un proyecto de investigación. Su observación me hizo reflexionar. Era cierto. Había convertido mi relación con Carlos en un experimento controlado, con variables, mediciones y resultados esperados. ¿Era esa la única forma en que podía manejar la situación sin que me destruyera emocionalmente? ¿O estaba construyendo las bases para algo nuevo y potencialmente mejor? Mi padre-in-law, a quien habían presentado como una carga en una nota descuidada, se convirtió en el centro silencioso de nuestra recalibración. No regañaba a su hijo ni me alababa. Simplemente cumplía con el plan y levantaba una ceja cuando alguien se desviaba. La confianza se espesaba a través de la repetición. Por las noches, después de que la cocina estuviera limpia y las pastillas del día siguiente estuvieran preparadas, me sentaba en el balcón con él mientras las cigarras presentaban su informe constante. Descubrí que mi enfado podía convivir con la paciencia sin envenenarla. Las consecuencias no eran crueldad, eran la forma que adoptaba el cuidado, finalmente devuelto a su tamaño adecuado. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme completamente?, me preguntó Carlos una noche, mientras preparábamos la cena juntos. No era una pregunta retórica. Realmente quería saber. Corté tomates en rodajas finas antes de responder. No lo sé, pero sé que no puedo ni quiero seguir castigándote eternamente. No es bueno para ninguno de los dos, asintió, aceptando mi honestidad como parte del pacto que habíamos hecho. En eso habíamos mejorado, en decir la verdad, incluso cuando dolía. La terapia comenzaba a dar frutos, aunque no siempre de la forma que esperábamos.
La doctora Vega nos había hecho ver patrones que arrastrábamos desde mucho antes de conocernos. Mi necesidad de control y perfección. La tendencia de Carlos a escapar ante cualquier dificultad. Cómo estos rasgos se habían magnificado mutuamente hasta llevarnos al punto de ruptura. No se trata solo de la infidelidad o del dinero, nos dijo en una sesión. Esos son síntomas. La enfermedad está más profunda. En octubre, Carlos recibió una oferta para un puesto en Barcelona. Mejor sueldo, más responsabilidad, un nuevo comienzo potencial. Me lo contó inmediatamente siguiendo nuestro acuerdo de transparencia. No he respondido aún, aclaró. Quería hablarlo contigo primero. Con vosotros, corrigió, incluyendo a Manuel, que leía el periódico en su sillón. El viejo profesor bajó el diario y miró a su hijo por encima de las gafas. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me llevaréis a Barcelona o me dejaréis en una residencia por fin? No había reproche en su voz, solo una pregunta práctica. Carlos palideció. Papá, yo nunca. Lo sé, le interrumpió Manuel con una pequeña sonrisa. Te estoy tomando el pelo. Ya soy mayor para mudanzas. Si vais a Barcelona, puedo quedarme con tu hermana en Zaragoza. Siempre me ha gustado el Ebro más que el Manzanares. La facilidad con la que Manuel se adaptaba a la posibilidad de otra disrupción en su vida me conmovió. Y también me hizo pensar, ¿quería realmente trasladarme a Barcelona con Carlos? ¿Empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de mi trabajo, mis amigos, mi rutina? No tienes que decidir ahora, dijo Carlos, como si leyera mi mente. Tienen que enviarme la oferta formal. Podemos hablarlo cuando tenga todos los detalles. Asentí, agradecida por el espacio para reflexionar. La vieja Ana habría dicho que sí inmediatamente, subordinando sus deseos a los de su marido. La nueva Ana necesitaba evaluar lo que ella quería realmente. Esa noche, después de acostar a Manuel, Carlos y yo nos sentamos en el balcón. El otoño madrileño era suave, y las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo despejado. Pase lo que pase con Barcelona, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo esto, de cómo cuidas de papá, de cómo me has dado otra oportunidad que probablemente no merezco. Sus palabras me sorprendieron. No por el contenido, sino por la sinceridad que percibí en ellas. No era una táctica, ni un intento de manipulación. Era reconocimiento. Gracias, respondí simplemente, sin saber qué más decir. Carlos tomó mi mano, el primer contacto íntimo que iniciaba en semanas. No lo rechacé, pero tampoco correspondí. Simplemente dejé que mi mano descansara en la suya, una pequeña concesión que no prometía nada, pero tampoco cerraba puertas. Nos quedamos así, en silencio, mirando Madrid. La ciudad que había sido testigo de nuestro amor, nuestra crisis, y ahora este extraño interludio de reconstrucción. Fuera cual fuera el futuro que nos esperaba, Barcelona o Madrid, juntos o separados, había aprendido algo crucial. Mi valor no dependía de mi matrimonio. Y esa certeza, más que cualquier acuerdo o terapia, era el verdadero cimiento de mi nueva vida. Al final de la semana, la casa sonaba diferente. La radio sonaba a un volumen civilizado, los cajones se cerraban sin golpes y la escalera dejó de registrar el ascenso solitario de alguien que partía hacia una fiesta mejor en otro lugar. Noté pequeñas mejoras en la resistencia de Manuel. Un trecho más largo entre descansos, un enfoque más brillante durante las comidas, y las registré con la satisfacción de una aprendiz cuyas manos han aprendido un oficio al practicarlo. Las plantas del balcón, antes descuidadas, se irguieron después de un día de riego constante. Noviembre trajo lluvias a Madrid y una rutina que habíamos perfeccionado como una coreografía silenciosa. Carlos salía temprano a trabajar, pero antes dejaba preparado el desayuno de su padre. Yo regresaba del instituto a mediodía, aprovechando mi horario reducido como jefa de departamento. Por las tardes, cuando Manuel descansaba, trabajábamos cada uno en nuestras cosas.
Carlos con sus informes, yo con mis planes de clase, a veces en la misma habitación, a veces en espacios separados, respetando nuestras necesidades de concentración o soledad. Es curioso, comentó Manuel una tarde mientras jugábamos al ajedrez, uno de los pocos entretenimientos que su médico le permitía sin restricciones. Nunca os había visto funcionar tan bien como pareja. Moví mi alfil, capturando uno de sus peones antes de responder. Quizás porque antes no éramos realmente una pareja. Éramos dos personas viviendo juntas, cada una en su propio mundo. Manuel asintió, estudiando el tablero. Isabel y yo éramos así al principio, demasiado ocupados con nuestras carreras, nuestras ambiciones. Tuvimos que aprender a ser un equipo. Nos llevó años. ¿Valió la pena?, pregunté, observándole mover su torre a una posición que amenazaba a mi reina. Sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, se encontraron con los míos. Cada minuto. Pero nuestras circunstancias eran diferentes. No puedo decirte qué es lo correcto para ti, Ana. Era la primera vez que Manuel insinuaba que quizás mi matrimonio con su hijo no debía salvarse a toda costa. Su honestidad me conmovió. No estaba intentando preservar la unidad familiar por encima de mi felicidad. La oferta de Barcelona llegó formalmente a mediados de mes. Carlos la dejó sobre la mesa del comedor durante la cena, sin comentarios, respetando nuestro acuerdo de no presiones. Parece interesante, dije después de leerla. Y lo era. Un puesto como director de proyectos en una empresa de renovables, con un sueldo que casi doblaba el actual. He pedido una semana para responder, explicó Carlos. Quieren que empiece en enero si acepto. Asentí, apreciando el margen para decidir. ¿Tú quieres aceptar? Carlos cortó un trozo de tortilla antes de responder. Profesionalmente sí. Es una oportunidad única. Personalmente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Depende de si vienes conmigo. No quiero empezar de nuevo solo. Su honestidad era otro cambio. El viejo Carlos habría asumido que yo le seguiría sin cuestionar, o habría utilizado la manipulación emocional para conseguir lo que quería. Este nuevo Carlos planteaba sus deseos claramente, pero respetaba mi autonomía. Necesito pensarlo, respondí. Mi trabajo aquí, mis amigos, mi vida, no es una decisión fácil. Lo entiendo, dijo, y por primera vez en mucho tiempo le creí. No olvidé la nota. La archivé en la carpeta etiquetada Consecuencias y le adjunté una copia del presupuesto, el programa de terapia y la documentación de poder notarial que habíamos comenzado a actualizar con la ayuda de una clínica legal. El papel no es una promesa, pero es un mapa. En cambio, me prometí a mí misma. Me prometí que lo que ocurriera a continuación, reparación o separación, no estaría determinado por el impulso o por el apetito de novedad de otra persona. Había reingresado a mi propia vida a través de una rutina y la había encontrado más resistente que cualquier declaración. La decisión sobre Barcelona se volvió el centro de mis pensamientos. Por las noches, cuando todos dormían, abría mi portátil y buscaba información. Escuelas donde podría trabajar, barrios donde podríamos vivir. La calidad de la atención médica para Manuel si decidía venir con nosotros. Elena me invitó a tomar un café un sábado. Nos sentamos en una terraza en Malasaña, aprovechando un raro día soleado de finales de otoño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó directamente, después de que le contara sobre la oferta. Elena nunca se andaba con rodeos. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere ir, empezar de nuevo en otro lugar. Otra parte teme que sea solo cambiar de escenario manteniendo los mismos problemas. ¿Y Carlos? ¿Crees que ha cambiado realmente? Reflexioné mientras revolvía mi café. Ha cambiado algunas cosas. Es más responsable, más presente, pero cambiar en el núcleo. No estoy segura de que nadie pueda cambiar tanto. Elena me estudió por encima de su taza. La pregunta es, ¿lo quieres todavía?
No como era ni como podría ser, sino como es ahora. Era la pregunta que había estado evitando. ¿Amaba a Carlos? ¿O solo me había acostumbrado a la idea de nuestro matrimonio? ¿A la seguridad de lo conocido frente al miedo a lo desconocido? No lo sé, confesé. A veces sí. A veces siento que nunca podré olvidar lo que hizo. Nadie dice que tengas que olvidar, señaló Elena. Solo decidir si puedes construir algo nuevo sobre esas ruinas. De vuelta a casa, encontré a Carlos y Manuel, jugando al dominó en el salón. La escena tenía una domesticidad que me resultó sorprendentemente conmovedora. Padre e hijo, concentrados en el juego, compartiendo un espacio sin tensión por primera vez en meses. Esa noche, después de la cena, Carlos me propuso dar un paseo. Caminamos hasta la Plaza Mayor, iluminada ya con las primeras luces navideñas. El aire frío de diciembre nos envolvía mientras avanzábamos entre los primeros puestos del mercadillo que comenzaba a montarse. He estado pensando, dijo Carlos cuando nos detuvimos frente a la estatua ecuestre. Si decides no venir a Barcelona, lo entenderé. Puedo rechazar la oferta. O podemos intentar una relación a distancia por un tiempo. Su propuesta me sorprendió. ¿Rechazarías el trabajo por quedarte? Asintió, con las manos en los bolsillos para protegerse del frío. Mi prioridad ahora es reconstruir lo nuestro. Si eso significa quedarme en Madrid, lo haré. ¿Y tu padre? Papá viene incluido en el paquete, sonrió Carlos, ya sea en Madrid o en Barcelona. Sentí una oleada de emoción que no esperaba. No era amor exactamente, sino algo más complejo. Reconocimiento de un esfuerzo genuino, apreciación por una consideración que antes no existía. Necesito un poco más de tiempo, respondí, tomando su mano enguantada. Pero gracias por entenderlo. La semana de plazo llegaba a su fin cuando tomé mi decisión. La comuniqué primero a Manuel, que me escuchó con atención mientras compartíamos un chocolate caliente en Chocolatería San Ginés, nuestra pequeña tradición dominical. ¿Estás segura?, preguntó, limpiándose con una servilleta los restos de chocolate de sus labios. Tan segura como puedo estar de cualquier cosa en este momento, respondí. Asintió, con esa manera suya de aceptar sin juzgar. Entonces cuenta conmigo. Esa noche, cuando Carlos regresó de una reunión con antiguos compañeros de universidad, lo esperaba en el salón. Manuel ya se había retirado, dándonos privacidad para la conversación que sabía que tendríamos. He tomado una decisión sobre Barcelona, anuncié sin preámbulos. Carlos se sentó frente a mí, con una mezcla de ansiedad y resignación en el rostro. Te escucho. Creo que deberías aceptar el trabajo, dije, observando cómo sus ojos se ensanchaban con sorpresa. Es una oportunidad demasiado buena para rechazarla. ¿Y tú?, preguntó, inclinándose hacia adelante. ¿Vendrás conmigo? Respiré profundamente antes de responder. Sí, pero con condiciones. Quiero un trabajo propio allí, no ser solo la mujer de. Quiero que sigamos con la terapia. Y quiero que tu padre venga con nosotros si él está de acuerdo. La sonrisa de Carlos iluminó su rostro de una manera que no había visto en mucho tiempo. ¿Hablas en serio? Muy en serio. No es un perdón incondicional, Carlos. Es una oportunidad para construir algo nuevo con bases más sólidas. Se levantó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Haré que funcione, Ana. Te lo prometo. No prometas, repliqué con suavidad. Demuestra. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Carlos aceptó el puesto y comenzamos a organizar la mudanza. Manuel, tras una consulta con su médico, decidió que se sentía lo suficientemente bien para el cambio. Yo contacté con varios institutos en Barcelona y conseguí una entrevista prometedora en uno cerca de donde viviríamos. La doctora Vega nos recomendó a un colega en Barcelona para continuar la terapia. Habéis hecho un buen trabajo, nos dijo en nuestra última sesión. Pero el camino apenas comienza. En la próxima festividad, cuando llegue,
Cocinaré el arroz de la misma manera y abriré las ventanas para dejar entrar el mismo aire limpio. Si mi marido permanece, será porque aprendió a llevar su parte y no porque olvidé lo que cargué sola. El hombre en el balcón observará el vecindario y pedirá la radio al anochecer. Ya hemos comenzado. El inicio no fue romántico ni cinematográfico. Fue una lista en un bloc amarillo, una silla acercada a la luz, y la decisión de tratar el cuidado como un estándar en lugar de un favor. El día antes de Navidad, mientras empacábamos los últimos objetos del apartamento, encontré la nota que Carlos había dejado en la nevera meses atrás. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido desde entonces. Carlos me observaba desde el marco de la puerta, con una caja de libros en los brazos. ¿Quieres conservarla?, preguntó con voz queda. Reflexioné un momento. Ese trozo de papel había cambiado el curso de nuestras vidas. Había traído dolor, pero también claridad. Había sido el catalizador de una transformación que, para bien o para mal, nos había llevado a este punto. Sí, respondí finalmente, guardándola en mi diario. Como recordatorio. ¿De lo que hice mal? Negué con la cabeza. De lo lejos que hemos llegado desde entonces. Barcelona nos esperaba con sus calles desconocidas, su mar abierto, su promesa de un nuevo comienzo. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a largo plazo. No sabía si el cambio de Carlos sería permanente o si mis heridas sanarían completamente algún día. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía curiosidad por descubrirlo. Manuel apareció en la puerta del dormitorio, apoyado en su bastón. ¿Estáis listos? El taxi llegará en media hora. Estamos listos, respondí, cerrando la última maleta. Y lo estábamos, no solo para el viaje a Barcelona, sino para lo que fuera que nos deparara el futuro. Habíamos aprendido, de la forma más dura, que el amor no es suficiente sin respeto, que la confianza debe ganarse cada día, y que las segundas oportunidades son regalos preciosos que no deben desperdiciarse. Mientras bajábamos las escaleras por última vez, con Manuel entre nosotros, supe que cualquiera que fuera el resultado, habíamos hecho lo correcto al intentarlo. No por romanticismo, ni por miedo a la soledad, sino por una decisión consciente de construir algo valioso de las cenizas de lo que se había quemado. Barcelona no sería un escape mágico de nuestros problemas. Sería, con suerte, un nuevo escenario donde podríamos aplicar las lecciones aprendidas en Madrid. El apartamento que nos esperaba no era perfecto, pero tendría espacio para los tres. La escuela donde haría la entrevista no sería como mi querido instituto en Chamberí, pero ofrecía nuevos desafíos. La empresa donde trabajaría Carlos exigiría mucho de él, pero también le daría la oportunidad de demostrar su valía. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos mientras esperábamos en la acera con las maletas a nuestro lado. En que los nuevos comienzos son aterradores, admití. Y emocionantes, añadió Manuel, con una sonrisa en su rostro gastado por los años. Asentí, devolviendo la sonrisa. Y emocionantes. El taxi dobló la esquina, acercándose a nosotros bajo la luz invernal de Madrid. Era hora de partir, de cerrar un capítulo y abrir otro. No sabía lo que nos esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lista para descubrirlo. No como la esposa de Carlos o la nuera de Manuel, sino como Ana, una mujer que había aprendido el valor de su propia fuerza.